¿Te imaginas que el mismo jugador que durante años fue criticado por no ganar un mundial, termine siendo el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo? Ese jugador es Lionel Messi. Durante casi 2 décadas, Messi persiguió un sueño que parecía imposible. Desde aquel joven de 18 años que llegó al Mundial de Alemania 2006 con una camiseta de Argentina demasiado grande para sus hombros, hasta convertirse en una leyenda que rompió todos los récords. Y ahora, en el Mundial 2026, Messi vuelve a escribir historia. No solo por jugar su sexto Mundial. No solo por seguir siendo protagonista después de más de 20 años. Sino porque logró algo que parecía imposible. Convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales. Pero para entender la magnitud de este momento, tenemos que regresar al inicio de la historia. El niño que soñaba con un mundial. La historia de Messi en los mundiales comenzó en Alemania 2006. Un joven argentino de apenas 18 años llegaba al torneo con millones de ojos encima. Muchos sabían que tenía talento. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. En ese mundial, Messi se convirtió en uno de los jugadores argentinos más jóvenes en disputar una Copa del Mundo. Y aunque tuvo pocos minutos, dejó una pequeña muestra de lo que podía hacer. Velocidad. Regate. Una personalidad diferente. Era el comienzo de algo histórico. Pero los mundiales no perdonan. En 2010 llegó Sudáfrica. Messi ya era una estrella mundial con Barcelona. Había ganado Champions League, Balones de Oro y muchos títulos. Pero con Argentina la historia era diferente. La presión aumentaba. Todos esperaban que hiciera con la selección lo mismo que hacía con su club. Pero ganar un mundial es otra historia. El dolor antes de la gloria. Brasil 2014 fue probablemente el mundial que más marcó la carrera de Messi. Argentina llegó hasta la final. Messi estaba jugando un torneo increíble. Marcó goles importantes. Fue elegido como el mejor jugador del mundial. Pero faltaba lo más importante. La Copa. En la final contra Alemania, un solo momento cambió la historia. El gol de Mario Götze en tiempo extra dejó a Messi y Argentina a segundos de la gloria. Esa imagen de Messi mirando la Copa del Mundo que no pudo levantar quedó grabada en la memoria de millones. Muchos comenzaron a decir: Messi es el mejor jugador del mundo, pero nunca ganó un mundial. Y esa frase lo acompañó durante años. El momento que cambió todo. Pero Messi nunca dejó de intentarlo. Después de derrotas. Después de críticas. Después de momentos difíciles. Llegó Qatar 2022. Y ahí vimos una versión diferente de Messi. Ya no era solamente el jugador que tenía que demostrar algo. Era el líder. El capitán. El jugador que guiaba a toda una nación. En ese mundial marcó goles. Dio asistencias. Creó momentos inolvidables. Y en la final contra Francia escribió una de las mejores páginas en la historia del fútbol. Argentina campeón del mundo. Messi campeón del mundo. Finalmente consiguió el único trofeo que faltaba. Pero lo que muchos no esperaban era que todavía quedaba más historia por escribir. Messi y el récord de goles mundialistas. Antes del Mundial 2026, el récord de más goles en la historia de la Copa del Mundo parecía una montaña imposible. Durante años estuvo en manos de grandes leyendas. Jugadores que marcaron una época. Pero Messi tenía algo diferente. Una combinación que pocos futbolistas han tenido. Goles. Asistencias. Liderazgo. Longevidad. En sus participaciones mundialistas consiguió marcar en diferentes generaciones del torneo. Alemania 2006. Sudáfrica 2010. Brasil 2014. Rusia 2018. Qatar 2022. Y ahora 2026. 20 años compitiendo al máximo nivel.
Eso es algo casi imposible en el fútbol moderno. La mayoría de jugadores tienen una etapa de máximo rendimiento de pocos años. Messi logró mantenerse durante 2 décadas. Y ese es uno de los motivos por los que pudo alcanzar este récord. Porque no fue solamente talento. Fue disciplina. Adaptación. Mentalidad. Los récords que hacen su historia única. Convertirse en el máximo goleador mundialista no es el único récord de Messi. Su historia en la Copa del Mundo está llena de marcas impresionantes. Es uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia del torneo. Uno de los futbolistas con más participaciones directas de gol. El primer jugador en marcar en diferentes etapas de un mundial. Y uno de los pocos que logró aparecer en 6 Copas del Mundo. Pero quizás lo más impresionante es esto. Messi pasó de ser un joven que buscaba demostrar que pertenecía a convertirse en el jugador que todos querían superar. Su carrera mundialista es una historia de evolución. Primero fue el talento joven. Después fue la estrella. Luego fue el líder. Y finalmente se convirtió en una leyenda. El legado final de Messi. Cuando termine la carrera de Messi, los números serán increíbles. Cientos de goles. Miles de partidos. Títulos nacionales e internacionales. Balones de oro. Récords que probablemente tardarán décadas en romperse. Pero su verdadero legado será algo más grande. Será la historia de un jugador que pasó años buscando una Copa del Mundo. Y terminó dominando la historia del torneo. Porque algunos jugadores ganan títulos. Algunos rompen récords. Pero muy pocos logran cambiar la manera en que entendemos el fútbol. Y Messi pertenece a ese grupo. Ahora la pregunta queda abierta. Con este récord y todo lo que consiguió en su carrera, ¿Lionel Messi es oficialmente el mejor jugador de todos los tiempos? ¿O el debate del GOAT nunca terminará? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más historias, récords y momentos históricos del fútbol mundial. Porque la historia de Messi todavía tiene páginas que contar.